Muy bien, bueno, vamos a continuar desde este punto. Entonces, lo último que les decía es que, bueno, estas fueron como las ideas centrales de Erickson y lo que escribió. Van a pasar muchos años hasta que un autor posterior a Erickson retomase este concepto y empezase a tener, como quien dice, un mayor grado de estudio. Erickson en general, toda su teoría se construye en base a su experiencia clínica, ¿sí? Años a posteriori va a surgir un autor que se llama John Cotre, que es muy interesante las ideas de él. Están muy resumidas en uno de los textos que ustedes tienen, pero John Cotre en el año 1984 publica un libro que se llama Outliving the Self. Y Outliving the Self es algo así como trascendiendo el self, ¿sí? Entonces ahí ¿qué es lo que postula? Básicamente esta idea de que la motivación humana que está en la raíz, como quien dice, de estos esfuerzos trascendentes y productivos, y a Cotre sobre todo le gustaba la idea de lo fértil, la idea de que la generatividad tiene que ver con la fertilidad, con ser fértil. Bueno, ese impulso, ese motor importante, Cotre lo denomina inmortalidad simbólica, ¿sí? Es decir, los seres humanos no somos como el resto de los animales porque tenemos conciencia de nuestra propia existencia, tenemos conciencia de nuestra propia finitud, pero habitamos un mundo que no solamente es el mundo físico y biológico, sino que habitamos un mundo simbólico, habitamos un mundo habitamos el mundo de la cultura, básicamente. Entonces somos seres simbólicos. Entonces la generatividad es una búsqueda de inmortalidad simbólica, porque no vamos a poder ninguno de nosotros tener una inmortalidad física, pero sí un anhelo quizás de poder ser recordado por otros, ¿sí? Entonces, en algún punto es como nos pasa como cuando uno habla de las ideas de Freud, de las ideas de Erickson, de las ideas de Walter, que también ya falleció, de las ideas de... Uno habla de esos personajes como si estuvieran sentados en alguna de las sillas de nuestros cursos, y en realidad ya fallecieron, ya murieron, ya no están con nosotros, pero sus ideas, como son ideas fértiles, esas ideas que han sido fértiles siguen proveyéndonos de algo que hace que nosotros no los olvidemos, como quien dice, sino que efectivamente han trascendido por la fuerza, por la fertilidad que esas ideas han tenido, qué sé yo, para poner más comprensión en algunas áreas, para poner más comprensiones en los campos psicológicos. En el texto sobre la generatividad, Cotre también menciona dos aspectos, y esto fue importante, digamos, porque fue el primer autor en mostrar cierta eh, elementos contradictorios al interior de la generatividad y la necesidad también de su integración. Él les va a denominar los aspectos agénticos y los aspectos comunales de la generatividad. Eso es tomándolo de un autor que hemos mencionado en algún momento previo al hablar de las distintas etapas del desarrollo, que es David Buchan, que David Buchan dice que todos los seres vivos tienen como dos motivaciones, una que es la de la grupalidad y la comunalidad, y otros que son a las de la individuación. ¿Sí? Esa tendencia a la individuación, a la autoafirmación y al como centramiento en el sí mismo es lo que se denomina las tendencias agénticas. En términos psicoanalíticos nosotros diríamos las tendencias narcisísticas, las tendencias ligadas al sí mismo y a la representación que tenemos de nosotros mismos y a la imagen personal. Y contrario a eso están las tendencias comunales, que vendrían a ser las tendencias a ser uno con otros, en vinculación profunda con el otro, en una cosa más mancomunada, en una cosa como quien dice más ligada a lo comunitario, ¿sí? Al vínculo y al enlace con los otros. Entonces en la generatividad podría ser que estén en juego justamente una tendencia que combine o desequilibre, después hay una autora que lo va a explicar muy lindo esto, es decir, que combine ambos elementos. Es decir, uno puede traer un hijo al mundo por aspectos, por motivaciones más agénticas. Es decir, acá está mi heredero, el que va a tener mi apellido, el que es parecido al padre, y de repente
no es que esté apareciendo o emergiendo con claridad el hijo, sino que tal vez están más puestos los aspectos narcisísticos propios en ese acto, en ese acto de reproducción, que los otros, incluso que el otro del hijo. O hay, qué sé yo, hay personas que tal vez los actos de cuidado de los otros estén muy centrados pura y exclusivamente en los aspectos más personales, en los aspectos más narcisísticos, como qué sé yo, la docencia es una tarea prototípicamente generativa, entonces, pero también puede ser que uno no esté absolutamente para nada preocupado por sus alumnos, sino que solamente esté preocupado por su desarrollo académico y sus logros y sus éxitos y todo lo demás, y entonces haya como un desequilibrio entre esto que es los aspectos más ligados al sí mismo, lo agéntico, o lo comunal. Lo comunal es justamente cuando la preocupación tiene que ver más con el otro que con el desarrollo personal, ¿sí? Más con los demás que con uno mismo. Entonces, o ese centrarse más en el propio desarrollo, centrarse en el desarrollo de los otros, ya vamos a ver que no estoy diciendo que estos sean o uno u lo otro, sino que justamente la expresión tal vez de la generatividad en la vida adulta tenga mucho que ver con que empiece a producirse como cierta integración de esas tendencias y que uno logre como un mejor equilibrio entre el cuidado del sí mismo o el desarrollo del sí mismo y el cuidado de los otros, y de los otros. Voy a darles como un ejemplo también para los que están siendo estudiantes universitarios, digamos, pero con todos ustedes están pensando en sus estudios y en su formación profesional para después dar algún tipo de servicio a otras personas. Pero ahora ustedes están centrados en su propia formación, en su propio estudio, en su propia expansión. Pero en mente también están teniendo ya como proyecto el servicio o el cuidado o la atención hacia otras personas. Entonces ven, tal vez después la vida adulta justamente empieza a ser algo en donde se empieza como a equilibrar ese... Ahora ustedes están más centrados en su propia formación que en cuidar de otras personas, ¿se entiende? Sí. Entonces hay momentos del desarrollo en donde tal vez están primando más los aspectos ligados a lo agéntico, es decir, al propio desarrollo, a lo personal, pero al mismo tiempo puede ser que ya habiten en ustedes deseos que los van a ir llevando hacia los demás, lo comunal. Bueno, la vida adulta justamente tiene como esos intríngulis de estos dos aspectos, pero que no son solo opositores, sino que también pueden ser integrales. Después hay cosas que uno puede hacer ligado a su propio desarrollo que va a incidir en que va a poder cuidar también mejor de los otros. Kotre también tiene un concepto que es muy importante, que es el de los buffers intergeneracionales. Nos tenemos, como quien dice, tal vez la tendencia a pensar eh, que bueno, que si una persona llega a la adultez y es una persona que es cuidadosa hacia los demás, que puede guiar y acompañar a las generaciones más jóvenes, en contraposición a una persona adulta que tal vez es abusiva, maltratadora o dañina o nefasta para con los otros, uno tendería a pensar, y es bastante esperable que así sea, que bueno, que quien se ha transformado en un adulto con semejantes restricciones y con semejantes imposibilidades de cuidar o de amar o de trabajar o de ser productivo, de ser creativo, seguramente ha tenido una historia de vida infantil en donde seguramente ha habido, como quien dice, experiencias y personajes que han colaborado mucho a que se consoliden fragilidades yoicas como el retraimiento, como la compulsión, como la, qué sé yo, como la cuestiones inhibidas, inercias, repudios, aislamientos y todos los componentes distónicos que veíamos con Erikson. Sería bastante lógico, sería bastante comprensible que eso así fuese. Ahora bien, cuando uno se encuentra con personas adultas sumamente cuidadosas o cariñosas o todo lo demás, ahí Kotre descubrió, y por eso arma este concepto del buffer intergeneracional, que no todas las personas con un desarrollo muy positivo en su vida adulta necesariamente han tenido infancias afortunadas o infancias también muy cuidadas en donde han colaborado a construir confianza, autonomía, sino que de repente uno puede encontrar historias de vida en donde la madurez en la adultez de muchas personas quizás ha sido
producto de poder, esto del buffer es como un switch, es decir, poder romper una cadena como de daños intergeneracionales que se han venido, como quien dice, recibiendo. Es decir, infancias con muchos padecimientos o infancias con muchos sufrimientos, pero que no necesariamente devengan en una reproducción acrítica de esos mismos modelos vividos en la infancia, sino que de repente hay historias de vida en donde se perciben personas que tienen la capacidad de romper con ese modelo que intergeneracionalmente se viene transmitiendo, qué sé yo, por ejemplo, al interior de una familia, ¿sí? Entonces, esa idea de Kotre es muy importante y muy a tener en cuenta, por ejemplo, a la hora de realizar entrevistas o el trabajar con historias de vida, ¿sí? Perdón que me cruce delante de la cámara. Hay un libro muy bonito de una psicoanalista francesa que se llama Françoise Dolto. Los estudiantes de psicología probablemente la conocen o han escuchado hablar de ella. Françoise Dolto es una psicoanalista francesa famosa, muy famosa, eh, por su cuidado de la infancia, básicamente. Ella tiene muchos libros ligados al desarrollo infantil. Ella daba unos seminarios también de psicoanálisis sobre la psicología infantil. Ella fue muy potente en su actuación profesional. Sus ideas tuvieron mucha expansión porque ella trabajó durante mucho tiempo en una radio y entonces en esa radio recibía las consultas y las preguntas de padres y de oyentes, y entonces ella hacía como una tarea de divulgación de la psicología al gran público. Es decir, como terapeuta de niños era una terapeuta excepcionalmente buena. Entonces casi como que uno podría decir que bueno, que es un personaje que es un personaje que de hecho nosotros lo estudiamos en un curso con adultos mayores en donde trabajamos la vida de la Françoise Dolto a partir de algunos libritos en donde ella tiene como cuestiones autobiográficas. Esto de hecho es como un librito autobiográfico, se llama Infancias, y ella recuerda aspectos de su vida, centrándose en la infancia, pero también en la adolescencia y algunos aspectos de su vida adulta, pero sí centrado en su infancia. Y ella, digo, se transformó como en una... En Francia le decían que era como la mamá del psicoanálisis, una persona muy maternal. Eh, Fue como también muy inspiradora de la obra de otro psicoanalista que es argentino, pero que vive en Francia, que se llama David Nacio, otro autor también muy recomendable para leer sus libros y sus producciones. Bueno, y aquí voy con esta mujer. Digo que ella es casi como un paradigma de una vida adulta creativa, generativa, productiva. Tuvo hijos, tuvo nietos, muy productiva en lo laboral, muy cuidadosa en su tarea con las generaciones más jóvenes, guió y acompañó a generaciones y generaciones de padres en la crianza de sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces uno podría preguntarse, ¿y cómo habrá sido la infancia de esta mujer? Entonces, les voy a leer un pedacito. Vamos a ver si lo encuentro rápido. No, no lo voy a encontrar rápido. Voy a parar la grabación. Lo voy a buscar. Cuando vuelva, como mágicamente, ¡tuc!, voy a haber encontrado lo que quiero leer. Ya encontré lo que quería. Bueno, yo les decía, la historia de vida de Françoise Dolto en su infancia es con personajes muy poco cuidadosos, con personajes muy poco capaces de atender a sus necesidades o de atender e incluso con componentes estrictamente sádicos. Ella vive en un contexto de una familia como burguesa, muy preocupada por el deber ser y las normas sociales y el responder a todas las expectativas, como quien dice, sociales, y ella básicamente era como una niñita que no terminaba como de encajar, que percibía que, bueno, como que no había mucho espacio para la palabra de los niños. Y les voy a leer así dos
dos como escenitas que ella las recuerda como parte de los hechos significativos de estos que ella vivió en la infancia. Una, que vive en la casa de su abuela, como para que vayamos viendo también esta cuestión intergeneracional, y otra después también en relación con su madre y una cuestión crítica que vivió la familia, que fue la muerte de una hermana de François Dolto, ¿sí? Pero recordando esto de una anécdota en la casa de la abuela, dice que la abuela, bueno, los invitaba una vez a la semana a comer a cada uno de los nietos. La François Dolto era parte de una familia numerosa, tenía varios hermanos. Entonces, en esa familia tenían como un criado que estaba ahí cerca a la hora del almuerzo. Entonces dice, bueno, él iba a comer a lo de mi abuela todos los días, uno de mis hermanos. Ese día entonces estábamos en la mesa, mi abuela, mi hermano Jean y estaba yo. Yo era una niña. Y veía que el criado estaba como paradito ahí cerca. Y entonces yo pregunté, como niña que no sabe, con un interés que es como un interés científico, le pregunté a mi abuela si era elegante, si estaba bien, si era elegante o no era elegante que un criado estuviera participando de una conversación con la gente de la familia. Porque con nosotros, en lo de mi abuela, este criado que se llamaba Alphonse se mantenía de pie al lado del aparador y de vez en cuando decía lo suyo, cuando yo hablaba con mi abuela se reía, en fin, participaba de la conversación. Imagínense una niña pequeña que simplemente está preguntando por algo que tiene que ver como por los usos y las costumbres de esa casa. Pero, en realidad, sin querer, metió el dedo en la llaga porque justamente las familias elegantes y las familias bien no permitían que un criado participara en la charla con la familia, porque eso era ser realmente una familia bien, como se debe, correcto, no sé qué, no sé cuál. Entonces la Françoise Dolto pregunta si era elegante o no era elegante lo que se estaba haciendo. Todos pusieron mala cara y después mi abuela me castiga. Durante un mes tuve que comer en un pote de loza que se parecía a una pelela y me habían dicho que efectivamente era una pelela. Y además comía sobre un mantel individual que le habían puesto W y C, watercloth. Y tenía que comer con una cuchara de madera y con una escobilla de baño en la mesa. ¿Querías un servicio elegante? Ahí lo tienes. Esta pequeña narración es un poco la posibilidad de percibir cómo uno cuando ha sido niño puede ser. Que así como percibía que había adultos a los cuales uno se acercaba amorosamente, uno cuando es chico pero no es tonto, y uno percibe que hay otros personajes adultos que tienen más bien una cuestión sádica para con los niños. Y acá claramente esta abuela tiene todo un componente, no solamente del deber ser y todo lo demás, sino que roza el sadismo. Y bueno, y la reflexión de François Dolto es que lo mío no había querido en absoluto herir a nadie, ni herir a mi abuela, ni herir a Alphonse, simplemente era como una curiosidad. Yo me preguntaba dónde comienza y dónde termina el servicio calificado de elegante. Todo eso en la casa de mi abuela, que era una persona tan digna, tan austera. Ella, después de todo, ella me podría haber dicho, sí, es elegante conversar con los patrones, y yo me hubiera dicho, bueno, es parte de las preguntas que me podrían haber respondido. ¿Por qué no? Pero no. En la infancia, dice François Dolto, viví montones de veces estas situaciones de hacer preguntas y como si hubiese cometido una gaffe, como si hubiese preguntado algo que no tendría que haber preguntado. En fin, estas son las cosas que suceden por la incomprensión que tienen los adultos frente a los niños. Eso siempre me sorprendió mucho durante mi infancia. Entonces piensen ustedes un poco, digo, que así como la sensación de cuidado de otro tiene que ver con que justamente uno es capaz de ir validando las cosas que en un niño, por ejemplo, van emergiendo, sus pensamientos, sus sentimientos.
No hay nada más abusivo justamente que todo un estilo muy autoritario que no valida, que no le da lugar a la emergencia en una subjetividad, en un niño, en un ser, en el otro, que no va permitiendo la emergencia de aspectos ligados al sí mismo, ¿sí? Pero si esta es la abuela, ahora van a escuchar el relato que recuerda también de este momento familiar, y de las palabras de su mamá. Bueno, dice, yo tenía 12 años, era muy infantil en cuerpo y en espíritu, pero lo más terrible en ese momento en la vida familiar fue cómo me anunciaron lo de la enfermedad de mi hermana. Mi madre me dijo, en vísperas de que yo tomara la primera comunión, es una familia muy creyente, y François Dolto de hecho va a ser una persona después muy creyente, en vísperas de mi primera comunión, que mi hermana tenía una enfermedad mortal, que los médicos no sabían curar, pero que sí, que Dios podría ser que hiciese algún milagro, que él hacía milagros cuando un niño puro se lo rogaba, se agarraba de cualquier cosa la pobre mujer. Y me explicó que nadie podía ser más puro que una niña que está a punto de tomar su primera comunión. Y entonces que si yo le elevaba plegarias, tal vez Dios haría el milagro, que a los médicos quizás le parecería un milagro, pero que quizás se equivocaban. En todo caso, que mi plegaria podría tal vez evitar la muerte de mi hermana mayor. Y como yo no supe rezar lo suficientemente bien, ella murió 2 meses después. Y me sentí totalmente culpable. Y mi madre me lo confirmó. Me dijo que era culpable. Primero me dijo, ¿ves? No has sabido rezar. Y en segundo lugar, no quiso verme durante 15 días. No por la ineficacia de mis rezos, sino porque yo era su otra hija. Ella, mi hermana, tenía... Mi madre tenía solo 2 hijas, sobre 6 hijos, los demás varones. Y yo era la que se le parecía, de pelo castaño, de ojos marrones, mientras que mi hermana, que era rubia, de ojos azules, se parecía al padre de mi madre, al que ella había adorado, y también a la hermana de mi padre, la hermana preferida. Por, por todos lados, Jacqueline era, para mi madre, para mis padres, para ambos, era la hija que recordaba a mis padres sus amores infantiles. Y mi madre no podía soportar que teniendo que perder a una de sus hijas, no hubiera sido yo la muerta. Estaba muy alterada por su dolor de madre. Bueno, y como estas hay otras cuantas anécdotas más en la infancia de la Françoise Dolto. Entonces digo, ahí se ve con fuerza de qué se trata el concepto de lo que es un buffer intergeneracional. La posibilidad de haber tenido, aún con experiencias infantiles eh, bastante dolorosas, con padres como el caso de esta madre, que sería más bien un paradigma de estancamiento psíquico y de actitudes autoritarias y de rechazo hacia las siguientes generaciones y de incapacidades para guiarlas y cuidarlas y de incapacidad de dejar una huella positiva, sino que ahora François Dolto se está acordando de su madre con una entereza y con una sabiduría extraordinaria de ella, de la Françoise Dolto, de poder hasta ser comprensiva y de poder ser indulgente con su propia madre. Pero esa indulgencia o esa comprensión la puede escribir Françoise Dolto después de pasar por una psicoterapia de muchísimos años, de ser psicoterapeuta toda una vida. Es decir, piensen ustedes el sufrimiento infantil de una niña de 12 años que una madre es capaz de decirle sos la culpable de la muerte de tu hermana. Por supuesto que en esta lectura que yo les estoy haciendo es para entender de qué se trata entonces un buffer intergeneracional, es decir, una mujer como Françoise Dolto, que aún habiendo tenido experiencias tempranas muy dolorosas, ha tenido la posibilidad de romper una cadena de daños intergeneracionales
y en hacer de su propia vida algo que no reproduce los modelos que ha traído de las generaciones anteriores, sino que al contrario incluso puede transformarse como en un modelo distinto. Y esto tiene que ver muchas veces con que esto del buffer intergeneracional, algunos modelos tan nefastos al menos nos dejan claro qué es lo que uno no querría para su propia vida, ¿sí? Y quizás, miren qué loco, pero quizás si Françoise Dolto también no hubiese tenido la infancia que tuvo, una infancia tan llena de incomprensiones de los adultos con respecto a ella, si no hubiese tenido esa infancia, tal vez no hubiese luego en su vida sido tan significativa para ella el tratar de tener una comprensión excepcional de los chicos. Entonces la vida siempre tiene como esas paradojas, ¿sí? Bueno, yo con esta historia espero que haya quedado claro el concepto de buffer intergeneracional, que es uno de los conceptos más importantes de Kotre. Es así de simple, es así de corto, es así de sencillo, pero es significativo poder nosotros entenderlo, ¿sí? Y también este autor, Kotre, digamos, hace una distinción entre distintos tipos de generatividad que él bueno, los enumera como la generatividad biológica, la generatividad parental, la generatividad técnica y la generatividad cultural. Y menciona acá cuáles son desde distintos roles que se realizan ese tipo de tareas. Entonces, si la generatividad es el traspaso de una generación a otra, Kotre como que lo que plantea es, bueno, pero ¿qué traspasamos? Porque si traspasamos solamente información genética, es decir, si somos progenitores, estamos en una dimensión que es solamente la dimensión biológica. Y no es lo mismo ser un progenitor que ser un padre, ¿sí? Entonces la generatividad parental tiene mucho más que ver justamente con cómo se juega, con cómo se ejerce los roles generativos parentales, la maternidad, la paternidad, y que no los ejercen necesariamente los progenitores. Es decir, ahí está bueno porque ahí ya con claridad uno puede distinguir en todo lo que sea las situaciones de adopción. Es decir, padres adoptivos no son progenitores, pero la clave será cómo pueden ejercer los aspectos parentales. La generatividad técnica y la generatividad cultural es cuando en alguna medida lo que se está transmitiendo de generación en generación tiene que ver con determinados saberes o con determinadas capacidades técnicas, qué sé yo, desde tocar un violín hasta cómo se toca el piano, desde cómo se realiza una entrevista, desde cómo se realiza una catalogación, es decir, todo lo que tenga que ver con la transmisión de determinados saberes técnicos, porque nuestro mundo, la comunidad humana, requiere constantemente de esos esfuerzos generativos que lo que hacen en algún punto es que la rueda siga en funcionamiento, básicamente. Es decir, porque la generatividad se refiere a todos esos esfuerzos que colectivamente se van haciendo, que es guiar y acompañar a las generaciones más jóvenes, ¿hacia dónde? Es guiarlos y acompañarlos para que se hagan adultos y se hagan cargo del mundo. Estimados alumnos, es decir, esa es la tarea que uno va haciendo, es decir, uno va ayudando y ayudando, o como la crianza de los hijos, uno los va ayudando a que crezcan, a que crezcan, a que crezcan, ¿para qué? Para que se vayan de la casa, para que se transformen en seres autónomos, para que se transformen en seres independientes, para que se transformen en seres que en algún punto ya no nos necesiten. Y ahí viene esa como paradoja, porque la generatividad tenía que ver con una necesidad que es la de sentirse necesitado por el otro. Sí, pero al mismo tiempo tiene una meta la generatividad. La meta es guiar y acompañar al otro para que el otro se termine transformando en una persona que sea autónoma, que sea capaz, que pueda como hacer que estas necesidades humanas de nuestra cultura de trascender se concrete, trascienda, ¿sí? Yo soy docente, pero además enseño a jugar al ajedrez. Entonces desde hace muchos años, enseño una técnica, que es el juego. Entonces enseño cómo se juega y he tenido muchísimos chicos chicos y grandes han pasado por la experiencia de que yo, como desde el rol de maestro, enseñe un determinado saber técnico, ¿sí? Pero también uno puede ser que no solo transmita técnicas, sino que transmita visiones de mundo. ¿Sí? Que transmita visiones culturales. La cultura es como un sistema simbólico donde uno va transmitiendo un determinado modo de entender las realidades. Eso es cuando uno ya no es solamente un maestro que transmite un saber técnico, sino cuando uno empieza a constituirse como en un mentor de otras personas. Alguien que puede
empezar a transmitir significados culturales. Y esa es la generatividad cultural que menciona Cotre. Hay como una distinción que uno podría decir, una es como el cuerpo y otro es como el espíritu. Piensen ustedes en una maestra que enseña a hacer una germinación. Eso sería enseñar una técnica, cómo se logra que germine una semilla. En cambio, una dimensión cultural sería si yo empezara a hablar de la vida, por poner un ejemplo, o de la fuerza de la vida, o de la trascendencia de la vida, o yo puedo enseñar la técnica de cómo se ejecuta un violín, pero me voy al mundo de la cultura si yo empiezo qué sé yo, a transmitir el amor a la música, o la música como un arte espiritual, o la música, y yo empiezo a transmitir qué sentido tiene eso en un contexto más amplio que es el significado cultural de una técnica, ¿sí? Entonces, Cotre es el autor que nos ayudó como a empezar a hacer algunas precisiones con respecto a la generatividad en distintos puntos, ¿sí? Bien, quiero ver cuánto tiempo va esta grabación. Bueno, es media hora. Vamos a hacer un corte en este punto para que en el próximo bloque nos vamos a concentrar en las ideas de un autor que se llama Dan McConnell.